yo le llamaba al poeta, yo le llamaba a don Juan siempre. Pero la persona que nos ocupa en esta noche lo llamaba comandante. Y yo me refiero a un gran compañero, un luchador por la independencia desde su juventud hasta hoy, que aún continúa, porque él continúa el legado del maestro Juan Antonio Corregel y hace el trabajo que hacía don Juan. Yo le digo, tú eres periodista, porque yo he leído muchas publicaciones que él ha hecho y imprime, y dice, bueno, soy periodista pero no es porque haya estudiado, no. Pues igual que don Juan nunca había estudiado periodismo, y don Juan era un gran periodista, escribía en los periódicos y todo eso. Pues esta noche yo voy a tener el honor de presentarles a ustedes al compañero Cheo. Nosotros le decimos Cheo, él se llama José Torres. Pero antes de que el compañero José Torres nos hable sobre este gran hombre, nos hemos cantado el himno nacional, ¿verdad? Patriótico. Vamos a cantarlo. Pedro, ven por aquí para que tú entones, que tiene mejor voz que yo. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Verlo será simpático, el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya. Ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva! Bien, en colaboración con todo lo que significaba la lucha por la independencia. Un aplauso para mi amigo Cheo. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas. En primer lugar, quería darle las gracias al Movimiento Oñi Negro por habernos hecho esta invitación, porque en esta noche también se encuentra con nosotros el compañero Dionisio Pérez, familia de don Juan Antonio Corregel, y fue un destacado miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, que va a compartir en esta noche pues sus conocimientos también sobre Juan Antonio Corregel. Quería decirle que en el día de hoy pues me he sentido bien contento, porque también me invitaron esta mañana a participar en la escuela superior, no me acuerdo el nombre de la escuela, Rubén Rodríguez, y estuvimos compartiendo con 3 grupos de estudiantes y se dieron 3 charlas muy buenas, muy concurridas, y no solamente concurridas, sino con mucho entusiasmo de los estudiantes. Así que me siento más que honrado, ¿verdad?, por esa invitación que ustedes me han hecho. Y pues en la noche de hoy pues yo quería pues hablar de la figura de Juan Antonio Corregel. En primer lugar, nosotros
Desde la muerte de Correel en el 1985, nosotros nos dimos la tarea de conmemorar el natalicio de Don Juan. Llevamos 31 años conmemorando esa efeméride. Este 3 de marzo, el jueves 3 de marzo de la semana pasada, estuvimos en el pueblo de Ciales conmemorando la efeméride. Y hemos sido bien constantes en este trabajo por entender la importancia, ¿verdad?, que tienen todos nuestros grandes próceres. Yo entiendo que una de las cosas que ha hecho el imperialismo norteamericano con Puerto Rico, y lo han hecho siempre los imperios contra las colonias, es negarnos la historia. Y el pueblo puertorriqueño, una de las agresiones grandes que se le hacen es la negación de la historia. Por eso actividades como estas son tan importantes. Y precisamente el día de hoy en la escuela, ¿verdad?, con los estudiantes, porque sabemos que en Puerto Rico lo que se da es una educación colonial y se nos niega la verdadera historia. Y por ejemplo el natalicio de Betance, de Albizu, de Correger, de Lolita, de todos esos grandes hombres y mujeres que ha dado Puerto Rico, es de suma importancia. Y nosotros en el caso de Correger pues entendemos no solamente que se debe recordar la figura y las aportaciones que hizo Juan Antonio Correger. Una de las cosas que nosotros entendemos de Correger es que, aparte de las aportaciones como gran patriota que fue, como discípulo de Betances, como discípulo de Albizu, el pensamiento de Juan Antonio Correger está vigente. Los planteamientos que nos hizo Juan Antonio Correger sobre la lucha revolucionaria están vigentes. Hay unos principios fundamentales del nacionalismo, como decía el compañero Toniel, de Correger, que es uno de los discípulos más aprovechados del maestro Pedro Albizu Campos. Y una de las cosas que siempre tuvo bien presente Juan Antonio Correger fueron unos fundamentos que imprimió el movimiento nacionalista albizuista sobre la lucha revolucionaria. Tenemos que tener claro que la lucha de independencia en Puerto Rico se ha dado en dos vertientes. Y esa lucha desde las dos vertientes viene desde el Grito de Lares. En Betance se da con Valdoriotti. Betance desarrolla la tendencia revolucionaria. Valdoriotti la tendencia reformista. Y fue bien fustigado por Betance por las posiciones que asumió Valdoriotti de Castro históricamente, que eran unas posiciones reformistas y muy vacilantes. Esa tendencia en Puerto Rico ha seguido y la vemos hasta el día de hoy. Y Albizu Campos le da continuidad a esa tendencia revolucionaria que empezó el maestro de la patria, el maestro padre de la patria, Ramón Emeterio Betances. Nos decía Juan Antonio de unos fundamentos que siempre estableció Albizu dentro del Partido Nacionalista, que uno de ellos era ser independentista, había que ser antiimperialista, había que estar en contra del imperio. Otro segundo postulado era que no se podía colaborar, había que ser anticolaboracionista. Precisamente por no colaborar, Juan Antonio Correger, cuando se le pidieron las actas del Partido Nacionalista para dar los nombres de los contribuyentes de ese partido, Juan Antonio Correger se negó a darlo como una política del Partido Nacionalista y lo metieron preso. Es la primera vez que va preso Juan Antonio Correger y es la primera vez que un puertorriqueño va preso por no colaborar con el sistema imperante en la isla. Otro postulado que dice Juan Antonio que aprendió de Albizu fue no participar en elecciones coloniales. Y cuarto punto, que él decía que también fue un postulado del Partido Nacionalista, fue el sagrado derecho del pueblo puertorriqueño a la lucha armada, que eran cuatro fundamentos que él siempre lo tuvo bien presente. Y aparte de que Juan Antonio Correger dejó de ser nacionalista para convertirse en marxista,
Uno de los saltos cualitativos que da Juan Antonio Correger en su lucha es cuando él empieza el estudio del marxismo, de cómo la historia de la humanidad, estudiada por ese gran filósofo alemán que fue Karl Marx, llega a la conclusión que el mundo y las sociedades siempre han estado en una constante lucha de clases. Esa es una de las diferencias en los postulados de Juan Antonio Correger en su lucha. Y es bien importante porque en Puerto Rico, si bien es cierto que mucha gente conoce a Correger, más se le conoce él como poeta que como revolucionario. La independencia de Puerto Rico es un deber de todos los puertorriqueños. La independencia de Puerto Rico no tiene ninguna otra alternativa, no hay sustitutos para la independencia de Puerto Rico. Me place un montón, enormemente, haber sido invitado aquí esta noche. Reconozco la grandeza de este pueblo que se vio involucrado de una manera bien directa cuando la revuelta del 50, y me recuerdo en una de las publicaciones que hacía la Liga Socialista, que se llamaba El Correo de la Quincena, donde una de sus portadas aparecían todos los pueblos donde se había luchado en los años 50 reclamando y denunciando la farsa a la que se aproximaba a Puerto Rico, que era la construcción del Estado Libre Asociado, donde el traidor de Muñoz Marín, porque no le cabe otra distinción, se aprovecha de todas las fuerzas independentistas, de toda ese auge que el nacionalismo puertorriqueño, bajo el comando de Albizu Campos y todos sus héroes nacionalistas, incluyendo el comandante Correger, habían levantado un fulgor por la independencia que estremeció el imperialismo, y tuvieron que buscar una salida para calmar ese entusiasmo, porque sabían que Puerto Rico, si continuaba ese auge independentista, tenía la gente, tenía el liderato, y en las pocas instancias de la historia de Puerto Rico donde el pueblo y el liderato se unían, podían producirle una crisis al gobierno de los Estados Unidos capaz de producir la independencia de Puerto Rico. Pues claro, ellos buscan un personero que le pueda hablar y decirle la independencia está a la vuelta de la esquina y todas esas cosas que conocemos, ¿verdad? Que fue el gran engaño de los destinos de nuestro Puerto Rico, de cómo organizamos la economía, de cómo distribuimos nuestros recursos naturales, de cómo distribuimos y cómo organizamos nuestros recursos humanos para vivir como una nación libre y soberana. Correger nos decía que la independencia de Puerto Rico va a ser inevitable tan pronto cale en la conciencia de los trabajadores. Mientras la independencia de Puerto Rico esté ajena, esa idea esté ajena a la clase trabajadora, nosotros pues no vamos a tener mucha alternativa más que seguir siendo colonia. Esos planteamientos vienen, como decía el compañero, del análisis marxista que Correger hacía de la historia. El marxismo es una ciencia de la historia, una ciencia de la realidad social, una ciencia que se basa en la economía. Y Correger, como marxista, siempre hizo un análisis de la historia de Puerto Rico y de la historia de la humanidad. Hoy día se sabe que el marxismo como ciencia es todavía una ciencia vigente que puede resolver y que va a resolver los problemas de la humanidad. El hecho de que el comunismo internacional haya fracasado no es que haya fracasado los preceptos marxistas, leninistas de la historia. Lo que ha ocurrido es que los países que lograron una revolución, como lo fue Rusia, como lo fue la China,
Su liderato, de una manera o de otra, traicionó a su pueblo trabajador, convirtiendo su Estado en capitalismo de Estado y renunciando a los preceptos verdaderos de lo que es el comunismo. Siempre hay una máxima que dicen que si en Estados Unidos hay catarro, en Puerto Rico hay pulmonía. Imagínense esa pulmonía, esa crisis, pero ustedes saben que mientras estaba la crisis todavía habían compañías que cotizaban en la bolsa de valores con ganancias, y una de esas compañías eran las compañías productoras de azúcar de Puerto Rico, que explotaban al obrero puertorriqueño con tanta y tanta fuerza que aún su propia economía estando en crisis, ellos podían tener ganancias de la explotación tan burda que había en Puerto Rico. Y a Albizu le toca ser el líder de esos años. De ahí es que el libro de Correger se llama El líder de la desesperación. Porque Albizu organizó esa desesperación del pueblo. Pero Albizu no tenía una conciencia marxista de la historia. Esa es una de las grandes experiencias que nos relata Correger. Si Puerto Rico hubiese tenido, si Albizu y el Partido Nacionalista, y aún él mismo, porque él mismo se incluye, si leemos en la obra nos damos cuenta, las obras de Correger que analizan esa época, dice, ni aún yo mismo, o sea, ni aún él, que ya tenía una tendencia marxista de la historia, ni siquiera él tuvo la capacidad de poder organizar esa clase trabajadora. La industria de la caña era la industria principal. Sobre 80.000 trabajadores se levantaban diariamente a cortar caña, más las familiares que se tienen que incluir, y toda esa economía giraba alrededor de la caña. A Albizu le llevan ese liderato, le tocan la puerta y le dicen: no creemos en el liderato de Iglesias Pantín, no creemos en otro liderato, creemos en el liderato del Partido Nacionalista. Y Albizu lleva felizmente la huelga, la lleva a su triunfo. Tan es así que hasta creo que el mismo coronel Riggs o los directores le dice que sus propuestas habían sido hasta modestas. Pero lamentablemente Albizu no pudo darle continuidad y no pudo crear esa conciencia en la clase trabajadora que fuese capaz de llevar hasta la independencia de Puerto Rico. Lo demás de la historia pues lo conocemos. Pero yo vivía en Santa Rita, Río Piedras, cuando el compañero en los años 69, yo estaba en la escuela superior. Una tarde llego y había un motín de tal magnitud que en las calles de Santa Rita los estudiantes estaban prácticamente armados con lo que se encontraba y estaban combatiendo a la policía. Ese fue en los años 69, donde murió Lolita Lebrón, Antonia Martínez, en un 4 de marzo creo que fue, ¿verdad? 4 de marzo. Del 70, gracias, ¿verdad? En el 66 había sido la muerte del taxista en la universidad. Ese año, ese día que yo llego, veo todo ese motín. Mi papá, que era independentista, abre las puertas de la casa de Santa Rita, llena palanganas de vinagre para que los estudiantes afectados por el lacrimógeno se taparan la cara. Y había un gran revuelo entre los estudiantes. Después de los motines siempre había ese auge por la independencia en el estudiantado de Puerto Rico. Y en mi casa era una casa de hospedaje y se hospedaban estudiantes, y yo me encuentro un libro que decía La lucha por la independencia de Puerto Rico y comencé a leer el libro. Ahí es que paso, ¿verdad?, a tener un poco más de conciencia, y ya Correger dejaba de ser el gran tío que admirábamos y pasa a ser el gran líder, el gran político, el gran revolucionario. Y cuando entro a la universidad, un compañero de la liga, Carlos Justiniano, pues me recluta y me lleva donde Correger. Me acuerdo que llegamos al local de la Liga Socialista en la calle Serra, un local muy humilde,
en la comunidad obrera, y estaba Corregel en su escritorio. Era un cubujón, no había más que una puerta de entrada, no se podía salir. Cualquier cosa que pasara allí nos quedábamos pillados porque no había una entrada, no había una puerta de escape. Y allí Corregel, me acuerdo que me dice, me mira y me presentan, este es Dionisio de la universidad. Y dice, yo sé quién tú eres mi sobrino, el hijo de María Teresa. Y te voy a decir una cosa, si vienes aquí no vas a viajar, no vas a tener dinero para ir a ningún sitio, no te vamos a enviar a Cuba, no te vamos a enviar, te vamos a dar 10 chavos para que cojas la guagua, vayas al arrabal de Cantera, vayas a la 22 abajo, a los arrabales, y repartas esta literatura que habla sobre la independencia de Puerto Rico. Y si vienes aquí, hay dos cosas que te esperan, o la cárcel o la muerte. Y fue muy claro, y eso me impresionó más todavía, porque cuando uno es joven, ¿verdad?, y uno quiere cambiar el mundo, pues aquí es que estoy, qué bueno. Y me quedé, pasé todo el proceso de miembro de la liga y fui miembro de la liga hasta algunos años antes de que Corregel muriera. Hay dos enseñanzas que Corregel nos habla. Corregel nos dice en sus obras que él tuvo dos grandes maestros de la juventud. Su primer maestro lo fue Augusto César Sandino, el general de hombres libres. Corregel desde muy joven se va a Nueva York, todavía no conocía al Albizu, no estaba fundado el Partido Nacionalista, o creo que ya estaba fundado, pero al Albizu lo habían mandado, sí, al Albizu, el Partido Nacionalista, lo había enviado en una encomienda por Latinoamérica para recaudar apoyo por la independencia de Puerto Rico. Y Corregel se va a Nueva York, está en Nueva York, no se conocen todavía, y se une a los grupos que colaboraban y que levantaban apoyo al general Sandino, donde también estaba Sócrates Sandino, el hermano de Sandino, que había convertido ya en Nicaragua. Y Corregel es parte de ese grupo que hace propaganda a favor de los sandinistas. En ese proceso, Corregel se define como antiimperialista.